No sé si siento más tristeza o frustración con esta película. No, en serio, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? I'm gonna help you out today, okay? Welcome back to the land of the living. Antes de hablar de la señorita Webb, os voy a recordar que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Madame Web se estrena mañana mismo, día 14 de febrero en cines, y es la nueva entrega del universo Marvel de mano de Sony. Está dirigida por S.J. Clarkson, una directora que no es ajena al mundo de Marvel, ya que fue directora, entre otras cosas, de Jessica Jones o de la serie The Defenders. Esta nueva entrega nos trae un nuevo personaje que es el de Madame Web, interpretado por Dakota Johnson. Junto a ella también vamos a encontrar otras caras conocidas como la de Sydney Sweeney, Isabella Merced, Celeste O'Connor y Tahar Rahim interpretando al antagonista de esta historia, Ezekiel Sims. No nos vamos a andar por las ramas, hay muchas cosas en esta película que son un desastre y me sorprende bastante, empezando porque la directora no es ninguna novata, tiene muchísima experiencia, es verdad que tiene más experiencia en televisión, pero es una directora que ha proporcionado por lo menos unos contenidos aceptables. Sin embargo, en esta cinta me he encontrado cosas realmente desastrosas, como por ejemplo, empezando por algún sitio, la dirección de actores. Las interpretaciones en Madame Web están muy pero que muy por debajo del nivel que se podría esperar de una película de Marvel a estas alturas. Entiendo que el presupuesto de Madame Web no ha sido excesivo, de hecho no hay cifras concretas, pero se calcula que ha costado algo menos de 100 millones de dólares. Pero se puede hacer una película muy decente con 100 millones de dólares. Y eso no es lo que se ve aquí. De primeras, elegir Madame Web para crear otra historia dentro de este universo de Marvel de Sony es cuanto menos sorprendente. Y me sorprende también ver 5 guionistas trabajando en este guión de Madame Web que deja bastante que desear. Todas las interpretaciones de Madame Web son mediocres y poco trabajadas, da la sensación de que no sabían muy bien cuál era el objetivo de la película y hacia dónde querían ir. Dakota Johnson es la que tiene más metraje dentro de la película por ser la protagonista, por ser su historia de origen, pero eso no quita que su interpretación y su personaje de Madame Web sean de lo más plano. Además, esta nueva historia transcurre en el año 2003, así que volvemos atrás en el tiempo y en realidad podríamos decir que es una precuela de este Spider-Verse de Sony. Hay otra cosa sobre las interpretaciones que me gustaría destacar y es el trabajo de Tahar Rahim como antagonista de esta Madame Web. He visto la película en versión original subtitulada y si vais al cine a verla en versión doblada al castellano o en español latino seguramente no os deis cuenta de lo que os voy a contar ahora, pero es que ha sido muy exagerado. Mientras estaba viendo la película, estas escenas de Ezekiel Sims me llamaban mucho la atención por el sonido tan extraño que tenía su voz. Escena tras escena pensaba, ¿por qué suena tan raro este muchacho? Y en algunas secuencias me daba cuenta incluso de que su boca no tenía conexión con el diálogo que estaba escuchando. Así que no me queda otra cosa que pensar que el sonido en concreto de este personaje no es sonido directo del rodaje, sino que se ha doblado a sí mismo. Por alguna razón, no lo sé, habría que estar allí en el rodaje para saberlo, pero si la veis doblada seguramente os daréis cuenta de otro detalle que oculta esos fallos en el diálogo de Ezekiel, y es que muchas veces vais a escuchar su voz y él va a estar o de espaldas o muy de perfil, o directamente lo que vais a ver es el contraplano del otro personaje con el que está hablando durante 6 segundos. Es muy exagerado. Es como si hubieran querido ocultar los momentos en los que él suelta el diálogo porque han debido tener algún problema. No sé si con él o con el sonido directo, pero es el único al que se lo he notado y es muy pero que muy exagerado. Madame Web es una película para todos los públicos, es de lo más aséptico que nos podemos encontrar en el universo de Marvel y concretamente en el de Sony. Como os comentaba antes, el guión es una de las cosas que peor funciona y claro, cuando eso funciona mal es difícil sacar una película adelante y que salga bien. Pero las anticipaciones de este guión son astronómicas. Es una de las más previsibles que he visto en muchísimo tiempo y eso me hace pensar también que quizá no esté dirigida para un público que esté muy acostumbrado a ver superhéroes, no lo sé. Es como si fuera una película para niños y niñas de 12 años como mucho. Una vez más me encuentro con superhéroes femeninas que no acaban de estar muy definidas, que no tienen un carácter concreto y por supuesto a las que les falta carisma por todas partes. Podemos hablar también de los efectos visuales de Madame Web, justísimos, eso hay que decirlo,
y en algunos momentos no aptos para una pantalla grande, en la que no salen muy agradecidos. La misma Dakota Johnson estuvo comentando en últimas entrevistas lo loco que era rodar con los cromas y demás, pero ya te digo yo que no ha sido un trabajo muy exagerado, porque la película espectacular, lo que se dice espectacular, no es. He quedado bastante decepcionada sobre todo con la falta de escenas de acción, y es algo que en una película de superhéroes pues canta bastante. Es un personaje difícil de construir, lo entiendo, porque su superpoder es más mental que físico, y eso te limita un poco a la hora de crear las escenas de acción. Igual teníamos que haber empezado por plantearnos hacer una película sobre otro personaje. Para cambiar un poco de tercio, voy a decir que es lo mejor de la película: su banda sonora. Una banda sonora que no hace más que empujar el carro hacia intentar hacer una película épica de superhéroes, pero la película no pone de su parte. Habría preferido incluso que tiraran por el tema de la comedia y que se pareciera mucho más a Venom. Tendría al menos una manera de salvarla, pero es que además esta Madame Web intenta ser una película seria y no lo consigue. Otra de las cosas buenas que se podría destacar y por las que se puede tener cierto respeto por Madame Web es su montaje. No es del todo lamentable, era mucho peor el de Morbius, pero aquí por lo menos salvan los muebles de alguna manera. Desde luego hay un trabajo muy grande, sobre todo para salvar el problema con ese personaje de Ezequiel Sims. Dentro de lo que cabe no está mal montado para el lío que podría haber sido con las capacidades de este personaje. Entiendo que las dificultades de Madame Web han venido por diferentes sitios, empezando por su presupuesto, porque da la sensación de que no han querido dar rienda suelta a las capacidades verdaderas de estos personajes y han intentado reducirlo a una escala que no le va nada bien a la historia. Otra cosa más que os tengo que contar: no busquéis escenas postcréditos. No hay ninguna. Cosa que tampoco me sorprende después de todo lo que os acabo de contar, porque claro, ¿cómo unes esto con el resto del universo y el Spider-Verse? Esto puede que se quede aquí y no tengamos más Madame Web nunca más. Puede que sí, puede que no, quién sabe, no tengo ni idea. Y por cierto, tened muy claro que aquí la protagonista es Dakota Johnson, ¿vale? Los otros personajes secundarios que aparecen en el tráiler se podrían definir con una palabra: decepción. Mi conclusión es que esta película ha sufrido una serie de catastróficas desdichas y ha salido tremendamente mal. La primera piedra es ese presupuesto que evidentemente se les ha quedado muy justito para conseguir una película de superhéroes que levante la cabeza. Es un producto que encaja mucho mejor para televisión, o si hubieran querido plantear una serie sobre Madame Web, creo que habría funcionado incluso mejor. Un villano totalmente prescindible, un guión tremendamente infantilizado y unos personajes secundarios de lo más desaprovechados, unas interpretaciones que dejan muchísimo que desear y un personaje que sinceramente pasa sin pena ni gloria, y con esa falta de escenas postcréditos, cuando salgas de la película poco te va a importar. Por todo esto, para mí Madame Web es un 4, tiene cosas imperdonables y puedo quizá entender el contexto de por qué ha salido mal todo esto. Es un conjunto de muchas decisiones y falta de presupuesto, sobre todo falta de una buena base. Ese guión firmado por 5 guionistas diferentes no puede ser tan parecido a una plantilla o algo que podría hacer cualquier novato. Esto no es lo que se presupone de una película para pantalla grande y sobre todo con un reparto que apuntaba mucho más alto. Toda una pena, sinceramente. Si vais a ver esta semana Madame Web al cine, por favor contadme qué os ha parecido aquí abajo en los comentarios. Ya os digo, no os quedéis en los créditos porque no vais a encontrar nada, y más allá de el puro entretenimiento que te puede dar durante 2 horas, que ya me extraña porque esa manera de ser tan previsible hace daño, sobre todo a los que estamos muy acostumbrados al cine de superhéroes. Se ve venir desde muy lejos, pero quizá para los chavales más jovencitos, 10, 11, 12 años, la puedan disfrutar, no lo sé. Es una película muy blanca, muy plana, con una personalidad casi nula. A gracias que está bien montada y la música no suena demasiado mal. Con el tiempo veremos si Sony nos deja tener una segunda parte o estos personajes aparecen en otras producciones del Spider-Verse de Sony. ¿Qué queréis que os diga? Yo a esto no le veo mucho futuro. Hay que agradecer también que la película no se mete en todo ese tema del feminismo, no va por ahí, al menos no durante toda la película. Por lo menos han sabido no meterse en un jardín que no venía a cuento. Pero en general el guión es que es muy flojo. Así que en vuestras manos queda si vais a ir a verla al cine o no. Yo os digo lo que hay, ese es mi trabajo, vosotros decidís. Os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese. Ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine, de lo que se pueda.